soy Clara, tengo 34 años y vivo en Zaragoza, Aragón, España. Me dedico al copywriting desde hace unos 6 años en mi propio negocio Mimosa Copywriting. Soy Lau, copywriter, tengo 33 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, y ya hace casi 4 años que redacto textos persuasivos para diferentes clientes. Hola, soy Nagore, tengo 41 años, vivo en Mar del Plata y hace unos 2 años y medio aproximadamente que soy copywriter. Para ser copywriter estudié en primer lugar una licenciatura de Filología Hispánica, quería tener una buena base en letras, y después ya en el sector privado me formé en copywriting y marketing, porque en ese momento en las universidades públicas españolas es verdad que encontré muy poquita cosa sobre copy, no existía una formación oficial y reglada sobre copywriting, entonces me fui a formarme con los que eran los mejores en ese momento, referentes del copy en España, como Javi Pastor o Samu Parra. Bueno, y para completar toda esta formación, por supuesto, desde el primer día hasta hoy, y seguiré haciéndolo, leer un montón de libros, ¿no? Desde los copywriters más clásicos, americanos, que creo que son obligatorios, hasta otros referentes más actuales, y hacer también cursos más pequeñitos, también de referentes o gente que me gusta, que creo que está haciendo las cosas muy bien. Creo que es muy importante no dejar de formarnos nunca en ese sentido. Y luego además también ver muchos casos prácticos, muchos casos de copy en la práctica, analizar páginas web, campañas, ¿no? Yo creo que es importante ver cómo toda esa teoría luego se plasma de manera real y tangible en unos textos, y eso también sirve un montón para seguir aprendiendo. Conocí esta profesión en una etapa en la que yo escribía un blog sobre cosmética ecológica y estilo de vida consciente, entonces fue al meterme en todo este mundillo de los blogs cuando entré en contacto con el mundo del marketing digital y descubrí la profesión de copywriter. ¿Cómo conocí la profesión y qué estudié? La realidad es que desde que terminé el colegio, que me llamaba la atención, me preguntaba cómo hacían para redactar esos mensajes tan poderosos en las publicidades, para captar la atención de las personas. Sin embargo, en ese momento no me consideraba lo suficientemente creativa como para dedicarme a la publicidad. Entonces, después de pasar por diferentes carreras, organización de eventos, marketing, terminé estudiando relaciones públicas y terminé la tecnicatura. Pero una vez que terminé, seguía teniendo este interés de saber cómo construir mensajes persuasivos. Entonces empecé a investigar qué era lo que tenía que estudiar para poder dedicarme a esto, para poder redactar yo también esos mensajes y ayudar a marcas y emprendimientos a que puedan comunicar el enorme valor que tienen sus productos y servicios a través de las palabras. Es así como llegué a Maider Tomasena, que me saltó un anuncio en Instagram, hice un primer curso gratuito con ella, me animé a aplicarlo con un cliente que tenía en ese momento, que lo estaba asesorando en cómo ganar más visibilidad en Instagram, que era el servicio que ofrecía en ese momento, pero que no me terminaba de llenar. Y hice una primera prueba de redactarle un anuncio y funcionó súper bien. Entonces decidí empezar a estudiar más. Estudié en plataformas como boluda.com, después también me seguí especializando con Samu Parra. Y bueno, y así fui haciendo diferentes cursos y sigo haciendo cursos porque me capacito constantemente, porque siempre algo nuevo se aprende en esta profesión, así que no creo que nunca deje de capacitarme. La realidad es que la carrera la descubrí casi por casualidad en el año 2020, un año que nos transformó a todos en todos los sentidos. Yo vengo del mundo del turismo, vengo trabajando casi unos 20 años, un poco más, en el mundo del turismo. Siempre me gustó el marketing, siempre me gustó la publicidad y la redacción. Y en esto de encontrar cosas nuevas para hacer y nuevas actividades, descubrí de casualidad un entrenamiento intensivo. Me llegó a través de una publicidad, por supuesto, ¿no? Un entrenamiento intensivo de Javi Pastor, que es un referente del copywriting español, y la verdad que quedé fascinada desde el día 1. Me llegó la publicidad de la Escuela Argentina de Copywriting para empezar a trabajar en su primer grupo, en su primera edición, en el año 2020. Fui la primera camada de egresados
de ese año y la verdad que quedé encantada, me encantó el grupo, me encantó la filosofía de la escuela. Estudié con ellos hasta el 2020, hice una especialización en el 2021 y ya a partir del marzo de ese mismo año comencé a trabajar como copywriter, casi como primera profesión y dejando un poco de lado el tema de la agencia de viajes que tenía en ese momento y que tengo actualmente. Actualmente presto servicios de copywriting, consultoría y también hago formaciones. Estoy especializada en marcas éticas, creativas y alternativas y también me he especializado en identidad verbal. Me parece una herramienta súper necesaria para diferenciar a unas marcas de otras en su comunicación. Entonces también es algo que trabajo mucho. Y los servicios de copywriting que ofrezco pues son copywriting web, email marketing, storytelling y páginas de venta. Actualmente tengo mi propio negocio, creé mi marca personal, Laura Bell, a través de la cual tengo diversos clientes a los cuales les redacto textos web, porque decidí especializarme dentro del copywriting en lo que es copywriting web y redacto las distintas secciones de una web, como es la homepage o inicio, el sobre nosotros, páginas de producto, páginas de servicio, de contacto y demás. Entonces mis tareas en el día a día implican, además de todo lo que implica gestionar el negocio, la parte administrativa y demás, como copywriter es el proceso de redacción, desde la investigación hasta la edición. Reuniones con clientes también, y esas son las tareas que desarrollo en el día a día. En la actualidad he hecho de todo en estos 2 años y medio, he trabajado muchísimo en todo lo que es secuencia de email marketing, páginas web, páginas de venta, redacción de artículos de blog, contenido para redes sociales y actualmente estoy trabajando con una empresa de Puerto Rico en todo lo que es contenido de redes sociales de distintos clientes de diversos rubros, desde el área de medicina, desde el área de comercio, finanzas, turismo, que es mi especialización, etcétera, varios rubros. Y luego me dedico a todo lo que es la redacción de artículos de blog, también relacionados con turismo, información en general, moda, etcétera. Si tuviera que dar un consejo a alguien que está empezando, pues barriendo un poco para casa, le diría que se asegure de tener una buena base en letras, sobre todo en lo que es la parte de ortografía, gramática, ¿no? Una buena técnica de redacción. Y luego también le aconsejaría conocer y estudiar los recursos estilísticos que te dan un montón de posibilidades expresivas para poder transmitir pues, las diferentes ideas que necesites transmitir con riqueza y creatividad. El consejo que le daría a una persona que quiere ser copywriter es que primero que se anime, porque es una profesión desafiante pero que es muy linda y está llena de satisfacciones, y también que sea curiosa, que nunca deje de capacitarse, porque cuanto más se capacite más van a poder ayudar a sus clientes, y por último que lo disfruten, porque cuando disfrutan de redactar eso se nota, el cliente lo nota al leer el texto y conectan más, así que ese es mi consejo. ¿Qué puedo decir para alguien que se está iniciando o que quiere investigar un poco más acerca de esta profesión? Lo primero y principal es que tiene que ser una persona muy curiosa y tiene que gustar mucho investigar, porque justamente la clave de un copywriter es la investigación. Cuanto más investiguemos y más averigüemos acerca de nuestro cliente o del contenido de lo que vamos a escribir o comunicar, mayor eficacia o más calidad va a tener nuestro trabajo. Es muy importante que sea una persona muy curiosa y que le guste mucho investigar. A diferencia de lo que muchos creen, que un copywriter o un redactor publicitario se levanta inspirado y cuando le aparece una idea así de la nada empieza a escribir, es todo lo contrario. La clave justamente para un buen copywriter y un buen comunicador a través de los textos es la investigación.